Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de pensamientos al vuelo, reflexiones sobre cuestiones teóricas, aquí en el canal del Acto Teórico. Mi nombre es Alberto Ruiz y hoy les propongo como título de esta cápsula, eh, dado que son pensamientos al vuelo, pues se me ocurrió llamarla la no localidad del ser teatral o del ser de lo teatral. Voy a tratar de explicarme. Para ello, como siempre hago en estas cápsulas, la idea de estos pensamientos al vuelo es encontrar una relación entre el trabajo del teatro con otras disciplinas y pensamientos de otras disciplinas del pensamiento humano. En este caso, hace como 7 días se publicó un video de una conferencia de una neurocientífica muy importante llamada Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos ha hecho un trabajo muy importante en el trabajo de las neurociencias, ya que ha sido ella de las muchos otros neurocientíficos que le han dado gran importancia a una visión distinta del uso y el entendimiento de la ciencia para con otras disciplinas y pensamientos como la filosofía. Eh, en este caso, ella en esta conferencia trata de explicar los nuevos o los avances más recientes del trabajo de la neurociencia, pero para darse a entender y también para dar a entender esta cápsula, ella hace un brevísimo recorrido sobre cómo se dio el trabajo de la neurociencia a partir de Ramón y Cajal, fue el científico premio Nobel, que ganó el premio Nobel por descubrir que el cerebro estaba constituido por neuronas. Pero esto es muy importante, ¿no? Primero decir, ¿no? Ramón y Cajal era un científico que no tuvo una vida sencilla, que siempre quiso ser artista, pero que su familia no lo dejó y entonces tuvo una serie de cuestiones que al final logra volverse científico, pero no pierde esa beta artística de mirar y de entender el mundo desde lo artístico, desde una sensibilidad distinta, ¿no? Como muchos otros científicos y grandes pensadores y artistas a lo largo del tiempo, se plantea un pensamiento distinto, no ortodoxo, no fiel a las herencias ni al seguimiento de ideas que deban seguirse a rajatabla solo porque alguien más las dijo o alguien muy importante las dijo, sino como siempre ocurre cuando hay grandes cambios y grandes conocimientos, que es claro que abrevamos de eso, pero vamos hacia eso de manera crítica. Y crítica no quiere decir de manera peleonera. Crítica quiere decir que estamos pensamos lo que hacemos. Tratamos de hacernos preguntas sobre lo que hacemos. Entonces, Ramón y Cajal, en su momento histórico, se estudiaba al cerebro como el foco de la conciencia del humano en esta visión muy positivista de que se debería de dar cuenta de manera material, empírica, de dónde estaba la conciencia del ser humano y se veía al cerebro como el órgano regente, el órgano más importante porque ahí seguramente está localizada la conciencia. Bueno, de entrada, Ramón y Cajal, lo que abrevando de esta tradición, de todos modos, él pensaba que el cerebro humano estaba constituido, de alguna manera, él pensaba que estaba constituido como un bosque. Él era botánico también, amaba la naturaleza, tenía una sensibilidad muy distinta a la ortodoxia, y entonces él se imaginaba al cerebro como un bosque. Esto me hace decir entonces que esto es un ejemplo de cómo una teoría previa, una imagen del mundo, permite adentrarse en el mundo como tal y encontrar esa lectura y darle un sentido, porque él no lo sabía de tal, pero algo en él le da la idea y entonces al acercarse al cerebro de esa manera, eso le permite entender al cerebro. Todos los demás pensaban que era una pared lisa, que el cerebro era una pared lisa. Entonces, sin embargo, para tratar de demostrar que el cerebro era un bosque de neuronas, se le ocurrió algo muy interesante, ¿no? Él decía, claro, si nosotros vemos un gran bosque, lo que nos da la sensación es de ver un todo unificado,
una pared lisa, una pared claramente establecida, una sola cosa. Él lo que él decía era, pero si fuéramos a un bosque joven, o a un bosque que están naciendo, veríamos que apenas van naciendo algunos árboles por ahí. Entonces a él se le ocurrió que era lo mismo con el cerebro humano. Entonces fue al cerebro de un embrión de ser humano, analizó un pedacito del cerebro de ese embrión y encontró un bosque muy joven. Y entonces ahí es donde pudo comprobar la existencia de la neurona como constituyente del cerebro humano, que el cerebro es un bosque de neuronas. A partir de esto, y claro, ganó el premio Nobel y hizo muchas cosas en su momento, a partir de esto explica Nazaret Castellanos que la neurociencia o el trabajo de los científicos sobre el cerebro dio lugar a una fiebre de, curiosamente, de no salir aunque la gran aportación de Ramón y Cajal fue pensar y hacerse preguntas o plantear imágenes, tratar de entender las cosas en este caso del cerebro humano, desde visiones fuera de lo ya establecido, no por ser contradictorio o por ser novedoso, sino por encontrar un pensamiento propio, qué es lo que alguien quiere decir o proponer o qué es lo que alguien ve del mundo o de las cosas del mundo, en este caso el cerebro. Bueno, curiosamente, aunque eso dio un gran resultado para Ramón y Cajal, los que siguieron después de él volvieron como una visión fragmentaria otra vez, porque un bosque no es un fragmento, no es fragmentario, un bosque es una red, ¿no? Pero se volvió otra vez a una dinámica fragmentaria, que fue la de pensar que entonces, ok, el cerebro está constituido por neuronas, pero entonces debe estar, ¿dónde está localizado qué? Y Nazaret Castellanos lo explica como la fiebre del localismo. Aquí está la memoria, aquí está tal cosa, aquí está tal cosa, aquí está tal cosa. Entonces, eso aportó grandes cuestiones y grandes descubrimientos. Sin embargo, había momentos, dice Nazaret Castellanos, claro, ella como científica lo dice mucho más explícito y claro, pero yo, bueno, para modo de darme a entender hacia dónde quiero llegar, que es lo teatral, ella dice que de todos modos había muchas otras personas que decían, sí, pero si revisamos este y este y este y otro caso, no sucede así. No es que esté localizado y no, pero no nos interesa. La idea es que está localizado y se acabó. Entonces, esto es algo muy importante porque ella dice, grandes ideas y nuevas visiones sobre cómo entender la conciencia humana desde la ciencia y la neurociencia no eran escuchadas simplemente porque no era lo ortodoxo y lo establecido por instituciones con grandes presupuestos que vienen de grandes países capitalistas hegemónicos que dictan las leyes del mundo. Entonces dice, era muy difícil para la comunidad científica tratar de sacarlos de su idea establecida de las cosas. Hasta que en 2018, dice Nazaret, da la casualidad de que como lo dice la revista Nature, que es la revista más importante sobre ciencia que en Inglaterra, digo, o sea, esta cosa de solo porque lo dicen ellos, ¿no? No importa que alguien más lo haya dicho o otras personas hayan dicho algo parecido antes, lo importante es que si lo dice Nature, entonces ya lo vamos a creer. Esta idea de que los títulos, las instituciones dan veracidad a las cosas y quien no los tenga, pues no. Esto es totalmente falso. Entonces dice, bueno, pero como ya lo dijo en Nature, ya creó una gran revolución e incomodidad en los científicos y los neurocientíficos. Es decir, ¿qué dice Nature? Nature descubre que el órgano regente, no hay, se pensaba que el órgano regente, el órgano rey para estudiar la conciencia humana, pues es el cerebro. Bueno, Nature descubre, tras una serie de estudios, que no, que el corazón está involucrado también en la aparición y el fenómeno de la conciencia como ser humano. Y a su vez el corazón está conectado con los otros órganos. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega es que la conciencia es producto de la interacción de todo el cuerpo. La conciencia no está localizada en un órgano. No hay un órgano regente que diga cuál es la conciencia o dónde esté localizada. A eso Nazaret Castellanos en la conferencia le dice, me encanta la idea de la no localidad de la conciencia.
en el cuerpo humano, porque es toda una red. Es un poco parecido a la idea de la no localidad en la teoría cuántica. ¿Qué tiene que ver esto con lo teatral y por qué lo pongo aquí en Pensamientos al vuelo? Porque en el acto teórico hemos planteado en otras ocasiones en el seminario que se lleva a cabo los miércoles y en otras cápsulas, esta cuestión de el teatro como un sistema complejo, el teatro o lo teatral, más allá de una idea de localizar a una gente o a un grupo o a una cosa que decida cómo debe ser. Esto también lo relaciono porque hace muy poco tiempo en un canal de YouTube, en el canal del CITRU, un investigador muy importante del CITRU dice en un recorrido que hace sobre la historia del teatro en el siglo XX en México, habla de estas cuestiones, ¿no? De cuáles han sido los paradigmas que han cambiado. Pero yo localizo en esos paradigmas, al recorrer la historia del teatro, que en realidad se hace una historia del teatro vista desde una localidad de quién tiene la verdad. Es decir, al tenerse una idea localista de quién tiene la verdad sobre lo teatral, se arma una historia del teatro. Entonces él explicaba que, por ejemplo, el gran paradigma hegemónico durante mucho tiempo fue que el dramaturgo y el texto eran los reyes que dirigían todo el fenómeno de lo teatral. Dicho así, pues hay manera de comprobar que eso se dice así, pero es una visión localista que deja por fuera, igual que los científicos, como dicen Nazaret Castellanos, dejaba por fuera muchos otros fenómenos en donde no era así. Pero claro, para establecer esa idea que le da validez a un programa de estudios, a una institución, a un investigador y a una serie de cotos de poder que permiten decir que esa es la idea que se debe entender de la historia del teatro en México o de la historia del teatro en general, y no reconocer que se está en un error, pues hay que seguirla repitiendo. ¿Y cuál era el paradigma que se repetía? La hegemonía del texto por el dramaturgo, visión aristotélica, este paradigma que aquí en el espacio del acto teórico en distintos lugares ya hemos hablado y dicho y redicho y demostrado que no es tal, pero se puede volver a decir y hablar. Siempre es bueno seguir en el diálogo, pero no es tal, no existe, pero el CITRU y este investigador siguen repitiendo en la historia del teatro ese paradigma como si fuera tal, como si eso realmente fuera así. Bueno, y entonces él dice que se pasó del texto y del dramaturgo para que en el siglo XX, con las revoluciones del teatro, se generara que ahora el director es el dramaturgo o el director, dice el investigador, el director toma como pretexto el texto, incluso salta por encima del dramaturgo porque le estorba. Esta idea localista de ahora tú me estorbas, soy yo el que tiene la batuta o la regencia. Y luego se dice que si el actor o que si el productor en algunas ocasiones, etcétera. Es decir, a lo que voy es, se sigue dando una historia del teatro, por lo tanto una teoría teatral o una teoría acerca de lo teatral a partir de una idea localista sobre lo que es el teatro. Si se sigue teniendo esta idea, se sigue pensando que entonces, ¿cuál es el siguiente paradigma? Cuando se dice, ¿cuál es el siguiente paradigma que hay que romper? Se está hablando de cuál es el siguiente rey que hay que destronar. Por lo tanto, ¿quiénes son los nuevos creadores más avanzados y que dejamos atrás a los menos avanzados? Hay una idea de contar la historia del teatro de esta manera que tiene enormes problemas y repercusiones en el acontecimiento teatral, porque empieza a suceder que hay que creer que es así, porque si los grandes personas de un gremio dicen que es así, pues debe ser verdad. Se pierde pensamiento crítico y se pierde pensamiento teórico. Cuando en realidad la cuestión no va por ahí, o por lo menos desde aquí, desde el acto teórico, tenemos otra perspectiva en esto de pensamientos al vuelo que les decía. ¿Y a qué voy? ¿A qué punto central? Si para la neurociencia, que es una disciplina científica, el fenómeno de la conciencia, que es un fenómeno sumamente complejo y en el que se va más allá de lo material, es decir, de que la neurociencia está descubriendo que no hay un órgano
donde se localice puntualmente la conciencia, sino que es una interacción de todo el cuerpo y que todo el cuerpo está involucrado en la aparición de la conciencia y que la conciencia no es un algo que puedas agarrar. La conciencia, no digo, aquí tengo una conciencia, mírenla, pueden medirla, pesarla, sino que es eso que se da desde lo material orgánico, pero que no está allí en lo material orgánico y que no es perteneciente solo a lo material orgánico. Si algo como ese fenómeno, hoy la neurociencia y la ciencia en general, la revista Nature se está dando cuenta que va más allá de la localidad de las cosas. ¿Por qué en el teatro seguimos bajo la idea de la localidad? Es decir, de que el texto me estorba porque soy yo quien realmente va a crear el fenómeno, porque soy el director, o yo el actor, o yo el dramaturgo, o yo el texto, o lo que sea, o yo el nuevo artista interdisciplinario, como si conferirse un título da la legitimidad de tener un nuevo poder, un voto de poder. No, por eso a esto le llamo la no localidad de lo teatral. Es decir, lo teatral como fenómeno de conciencia, porque también es un fenómeno como la conciencia humana, pero que se da en ese acontecer de lo escénico, sagrado, no está, su origen no está en una persona o un grupo de personas como agentes, dueños y regentes de, de dar pauta a eso, sino es entre la interacción de todos los agentes. Nadie es menos ni más. Nadie es dueño de la verdad de lo que va a pasar ahí, pero tampoco es que nadie tenga un pedacito de ella, sino que todos, entre todos, la vamos a hacer suceder. La verdad no la tenemos, la verdad, el fenómeno de lo teatral o esa pequeña verdad relativa de lo que queremos decir en un trabajo escénico va a aparecer porque tenemos que hacerla aparecer entre todos. No es que yo el director digo y aquí se manda y etcétera. O yo soy el actor porque sin mí nada, o sin el texto no, o lo que sea. No, salgamos de esta idea de la localidad y vayamos a esta cuestión de la no localidad. Es una propuesta, no es necesariamente la única, pero sí me parece que rompe y cambia muchas cuestiones que tienen que ver con que esa idea de la localidad permite legitimar programas de investigación e ideas de investigación que mantienen en un cierto estatus de poder a un cierto grupo de personas que siguen dictando cómo hay que leer el teatro, cuando en realidad esta idea de la complejidad lo que nos llevaría a entender es que nadie tiene el sartén por el mango. Entre todos, no, es decir, de que las disciplinas, esta idea de la interdisciplina, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente. La interacción entre varias personas de una sola disciplina da lugar a fenómenos complejos de interdisciplina. Pero también esta idea de romper esta idea de que incluso la propia palabra o el propio artista interdisciplinario se consagra como el nuevo regente, rey del nuevo teatro o del acontecer escénico más avanzado. Esta sigue siendo la idea de ponerle a un adjetivo o a un sustantivo la idea de que eso es lo nuevo, lo mejor y lo regente, el nuevo paradigma que ha venido a destronar a los demás. Si seguimos pensando de esa manera, no vamos a entender que el teatro, como la conciencia humana, funciona de otra manera. Funciona de otra manera. O por lo menos entender que esa es una propuesta distinta que puede convivir con las de las demás, de la regencia o de que quién decide. Pero también está esta, la de la no localidad de eso, sino de que entre todos vamos a tratar de entender algo y hacerlo acontecer y suceder a un público esta idea de la no localidad del ser de lo teatral. Porque si la neurociencia, para dar lugar a algo que no es material, como la conciencia, se ha dado cuenta que es entre todo el cuerpo lo que da lugar a la conciencia, pues también el fenómeno de la ficción, o si no le quieren llamar ficción, el fenómeno de lo escénico, que nadie puede decir aquí está lo escénico en mi mano, sino que es un acontecer, es un ser no material que se da en un espacio que llamamos sagrado, que eso es lo que se suele llamar como la mística de lo teatral, hay que entender que nadie es dueño, ni regente, ni el protagonista de eso.
todos somos parte del fenómeno, se necesita de todos. Entonces, esto es lo que habría que entender y rescatarlo, o por lo menos ahora que ha salido esta conferencia de Nazaret Castellanos, entender que es por ahí la cosa. Porque nos ayudaría a entender, a reestructurar una historia del teatro, a darle un giro a nuestra visión de lo teatral, por lo tanto, pauta a un pensamiento crítico, a un acto teórico, como lo decimos aquí en el espacio del acto teórico. El acto teórico simplemente es la propuesta de preguntas, la propuesta de visiones que se echen a andar en un diálogo, para que de ahí emerja un saber no sabido por nadie, pero que acontece para todos, ¿no? Ahora bien, a mí me llama la atención que Nazaret Castellano dice, bueno, esto que suena, wow, ¿no? La conciencia es el producto o se da lo que hace que suceda la conciencia en el cuerpo humano, no solo es el cerebro, sino es una interacción y relación entre todos los órganos. Nazaret Castellanos dice, esto ya lo sabían las grandes sabidurías ancestrales, los budistas, los taoístas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la Toltecayotl, ya tenemos una visión así, ya existía. Entonces lo que Nazaret Castellanos dice es, ya se sabía, pero se decía de otra manera, no científica. Y ella por eso dice, hay grandes fuentes de conocimiento no científicas. Y justo esta idea de la neurociencia y el mindfulness es la idea de ver que hay grandes pensamientos y conocimientos que no se dan solo desde ahí. Con esto quiero decir que también en el teatro, esto que estoy diciendo de mirar el teatro como no localizado, la no localidad de lo teatral, ya existió en la Grecia antigua, ya existió en la época shakespeariana. Nadie puede decir que Shakespeare llevaba, él era. Estaba en relación con el actor al que le iba a escribir el texto, estaba en relación con lo que ocurría en su entorno, hasta con la producción, bueno, en lo que en su momento es la cuestión monetaria, la cuestión mercantil del teatro como tal en Inglaterra. Nadie de los grandes desarrolladores del teatro, en la historia del teatro, nadie ha pensado que es el dueño de la verdad o que en él se localiza la nueva regencia. No sé de dónde, esto es algo que también voy a investigar, no sé de dónde empezó a salir esta idea de que la hegemonía de tal, luego la hegemonía de tal y luego la hegemonía de tal. Si vamos directo a la fuente de esos grandes creadores, jamás. Solo han planteado perspectivas distintas, pero esas perspectivas plantean un enfoque distinto, con una epistemología y una propuesta distinta de lo teatral, pero no quiere decir necesariamente que estén pensando en que ahora ellos son los reyes o ahora ellos son los poseedores de esta regencia. Ha sido en el estudio y la investigación del teatro donde esta idea se ha propagado y se sigue propagando, y lo digo porque lo acabo de ver en un video del sitio. Entonces no es algo que yo esté diciendo que pasaba antes, pero ahora ya no. Sigue pasando. Se sigue hablando de romper los paradigmas, pero sin dar a ver que esa idea de romper un paradigma lo que está haciendo nada más es crear cotos, lugares de poder, la no localidad. La idea aquí es entender que el teatro no trabaja desde una localidad de poder. Lo que rige, en todo caso, es la intención de todos de hacer acontecer esa verdad, ese saber no sabido, pero que vamos a descubrir en el trabajo de lo teatral, lo que se llama la mística de lo teatral. Entonces quiero que veamos eso, ¿no? Que no es que tampoco aquí en el acto teórico, en esta cápsula de pensamientos al vuelo, yo esté diciendo algo muy renovador, sino más bien yo estoy diciendo, estoy encontrando el puente entre dos cosas, la neurociencia y el teatro, pero también sobre que si la neurociencia, además de reconocer esta cuestión de la conciencia como la no localidad, sino que es entre todos, que el teatro también puede ir a lo mismo, a entender el fenómeno de lo sagrado, de lo teatral, del ser del teatro, que además
la neurociencia y esta Nazaret Castellanos reconocen, pero eso ya también antes se ha dicho, hace miles de años atrás, con las grandes sabidurías que han existido, también nosotros ya se había dicho, ya se sabe que es así porque así funcionó desde su nacimiento el teatro, ¿no? Entonces no estoy diciendo más que una antigua novedad de que es así, ¿no? Y estaría bueno porque nos daría una visión muy diferente de cómo abordar el trabajo teórico, el acto teórico, cómo abordar la crítica, ¿no? En estos tiempos que corren. Pues esto es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias y ojalá les guste este video. Si les gustó, compártanlo, vean nuestro contenido en el acto teórico. Habíamos dejado un poquito de lado el contenido del canal, pero lo estamos retomando. Y pues muchas gracias. Yo soy Alberto Ruiz. Si quieren saber cosas sobre el seminario que damos los miércoles o cualquier otra cuestión, pueden escribir a elactoteórico@gmail.com. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y hasta una nueva cápsula.